¿cómo es posible identificar los principales riesgos que enfrentan las compañías? Bueno, creo que lo más importante es que las compañías tienen que entender cuáles son los riesgos de las actividades que ellos mismos tienen. Por ejemplo, una petrolera no va a tener los mismos riesgos que un banco. Entonces ellos tienen que tener un proceso documentado para poder evaluar el riesgo, identificarlo y también darle una importancia a ese riesgo. Si hablamos más bien en el término de Third Party Risk Management o el riesgo dentro de los asociados, es tener buena información sobre los terceros para poder hacer esa evaluación de riesgo. Hay dos cosas muy importantes en el término de Third Party Risk. Esto es cuando uno empieza a evaluar el riesgo de sus terceros o distribuidores, proveedores, consultores, agentes, lo que sea. Primero, yo creo que es el marco regulatorio. Hay muchas leyes, especialmente en Estados Unidos, en Europa, que dicen de anticorrupción, de antisoborno, que las compañías no deben de cometer actos de corrupción, pero también los asociados tampoco pueden cometer esos actos. Entonces, obviamente hay un marco regulatorio que es ley, que tienen que cumplir. El segundo, más importante yo creo, es el riesgo de la reputación de la empresa. Hemos visto muchos casos en los últimos años que líneas de moda o supermercados han tenido problemas porque dentro de la cadena de suministro hay problemas laborales o problemas de medio ambiente que tal vez no necesariamente es un marco de compliance, pero puede tener un impacto muy grande en la calidad de la marca de esa empresa. Ahora, ¿qué es lo que es imprescindible que deben hacer las empresas para poder identificar estos riesgos? Bueno, lo primero es que tienen que tener un proceso y que sea un proceso que sea utilizado por toda la empresa. No tiene sentido solo evaluar riesgos en una parte y no en otra. Entonces, que sea un proceso documentado y establecido y desarrollado. Lo primero que tienen que ver son los riesgos más importantes. ¿Cuáles son los riesgos regulatorios? Por ejemplo, sanciones, listas prohibidas, listas negras, y después también evaluar los riesgos que pueden afectar la reputación de la compañía. Y en cuanto a los equipos de trabajo, ¿consideras tú que en este momento las empresas están preparadas para enfrentar con equipos de trabajos adecuados? Yo creo que cada día un poco más. Yo creo que las empresas ahora le están dando mucha importancia a asegurarse que tienen los recursos, el presupuesto para poder tener un sistema de evaluación de riesgos, pero definitivamente hay empresas a diferentes niveles de maturidad y para muchas están en los primeros pasos solamente de estar estableciendo este tipo de programas. Y en cuanto a algunos ejemplos de éxito o ejemplos de que los equipos de trabajo no sean los indicados, ¿nos podrías señalar algunos? Bueno, sí, hay ejemplos de compañías que tienen desarrollados este tipo de programa de evaluación de riesgo. Más bien, a veces siempre pensamos que las compañías norteamericanas o las compañías europeas tienen estos sistemas porque tienen un marco regulatorio mucho más fuerte. Si uno ve una empresa como Apple, por ejemplo, tienen mucha transparencia también en cómo evalúan el riesgo, cuando encuentran un riesgo, cómo mitigan ese riesgo. Entonces, más bien, ya tienen sistemas mucho más avanzados que otras compañías. Yo creo que para las que están empezando tienen ese ejemplo y también hay muchos recursos disponibles para poder tener este tipo de programa. En cuanto a lo que es el resto de Latinoamérica, ¿cómo encuentras que Chile está posicionado? Yo creo que en términos de compliance, en un nivel más alto, hemos visto que los países más grandes, las economías más importantes, donde hay compañías más multinacionales, por ejemplo en México, en Brasil, también hemos visto muchos avances. Yo creo que en los otros países todavía es un proceso muy nuevo. Tal vez hay como leyes de compliance, pero si uno analiza bien cómo los bancos aplican esas leyes en los procesos, todavía hay mucho... creo que todavía pueden hacer mucho más, pero definitivamente yo creo que Chile comparado tiene un nivel avanzado en términos de compliance.